Progress. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Damos la bienvenida a los senadores que nos acompañan, al senador Castro, que va y vuelve, y al senador Kusanovich, y también a nuestro querido subsecretario de Telecomunicaciones, don Claudio Araya, que nos acompaña presencialmente, y a todos los demás que están en la sala. Estimada secretaria, ¿no tenemos cuenta? Así tenemos cuenta. Presidente, hay un correo electrónico de fecha 28 de agosto del presente de la directora ejecutiva de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital, señora Corina Gómez, mediante el cual solicita exponer respecto al proyecto de ley que figura en tercer lugar de la tabla del día de hoy, que es la moción del senador Castro, eh, que modifica el decreto con fuerza de ley 458/1976, que aprueba la nueva Ley General de Urbanismo y Construcción en materia de instalación de antenas y sistemas radiantes de transmisión de telecomunicaciones en zonas rurales, que es el boletín 16.097-15. Muy bien, tomamos debida nota de ese requerimiento y la incorporaremos en las futuras sesiones. Eh, Respecto a la cuenta, yo tenía un segundito. Ya, voy a hacer ese requerimiento en un ratito más. Dicho lo anterior, hoy día la tabla nos indica como primer punto que estamos convocados para votar el proyecto de ley en tercer trámite constitucional para reconocer el acceso a Internet como un servicio público de telecomunicaciones con urgencia calificada de suma. El acuerdo respecto a este boletín en la sesión pasada fue que entre sesión y sesión, entre la sesión pasada y esta, nuestros equipos de asesores iban a conversar entre sí junto con los asesores del ministerio y de la subsecretaría para efectos de poder concordar eh, el, digamos, la opinión de la comisión que se va a despachar a sala junto con el proyecto. Entiendo yo que las conversaciones fueron exitosas en el sentido que se llegó a un acuerdo completo al respecto, pero para poder hacerlo requerimos que llegue al menos un senador más. Así que vamos a esperar al senador Castro para poder terminar de conversar y profundizar al respecto y finalmente despachar el proyecto a sala. ¿Está bien? Yo prefiero que vamos a profundizar respecto al punto 1 de la tabla una vez que llegue los demás senadores para no tener que repetirlo. Dicho lo anterior, el segundo punto de la tabla de hoy se refiere a analizar diferentes materias que afectan al transporte público regional, la seguridad en el transporte público y los resultados del plan anti-evasión, entre otros. Para estos efectos, está y conectado. A mí me comentó Alan Sepúlveda que venía hoy día, a lo mejor viene presencial y viene en camino, y él tiene que haber calculado que era el segundo. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a suspender un par de minutos para esperar que llegue el senador Castro al menos. A lo mejor volvemos al punto 1 y aprovechamos de darle un poquito más de tiempo al jefe de transporte público regional para que finalmente pueda llegar presencialmente acá a la comisión. Suspendemos, secretaria.
Ya, reabrimos la sesión. Saludamos a la senadora Jimena Órdenes, que se integra a la comisión. Senadora, el punto 1 es la votación del proyecto de ley de acceso a Internet, pero vamos a esperar al senador Castro. Digamos, el acuerdo estaría relativamente trabajado por parte de nuestros asesores, así que deberíamos el punto 1 despacharlo de una manera bastante expedita. Razón por la cual, y aprovechando que ya tenemos presente al ministro, pasaríamos al punto 2 de la tabla, relativo a analizar diferentes materias que afectan al transporte público regional, la seguridad en el transporte público y los resultados del plan anti-evasión, entre otros. Para el punto en cuestión nos acompaña nuestro ministro y también el jefe de transporte público regional, don Alan Sepúlveda, y la asesora Viviana Díaz. Ministro. Así es, y también viene en camino Paola Tapia, la directora de Transporte Público Metropolitano, que va a poder presentar todo lo que es concerniente al plan de activación y los temas asociados a Santiago. Entiendo que el objetivo es poder dar un panorama de lo que estamos haciendo en materia de transporte público en distintas partes del país, y para eso hemos preparado dos presentaciones. Por primera parte, aprovechando que como Paola no está, vamos a comenzar por el transporte público regional, en que el foco está puesto primero que nada en presentar, sobre todo porque además tenemos tres senadores en la comisión de la zona austral del país, con un foco importante en el plan de barcazas, en que nuestro esfuerzo está en poder rediseñar, repensar la forma como se llevan adelante las licitaciones, de modo de poder avanzar hacia un sistema que tenga una flota de barcazas de mucho mejor estándar y con operadores que están comprometidos por un periodo más largo. Vamos a presentar también los esfuerzos que estamos haciendo a lo largo del país para ir renovando la flota de transporte público, en particular de buses, y cómo hemos ido incorporando electromovilidad. Quizás es interesante ahí también destacar el esfuerzo que hacemos de trabajar en conjunto con los gobiernos regionales. Finalmente, también vamos a presentar los avances que estamos llevando adelante en materia de sistemas de recaudo. Estos sistemas de recaudo electrónico que permiten que el transporte público se pueda acceder sin la necesidad de dinero efectivo, sino que también a través de medios electrónicos. Y finalmente, si tenemos tiempo, vamos a presentar también en qué estamos en Concepción, o en el Gran Concepción, el Gran Valparaíso y en Antofagasta en materia de avance, ¿sí? Y una vez terminada la presentación, espero que Paola ya haya podido participar y ella nos va a presentar el plan de activación y algunos otros elementos que estamos trabajando en Santiago. ¿Sí? Muchas gracias, ministro. Don Alan Sepúlveda. Muchas gracias, ministro, presidente, por su intermedio. Vamos a presentar dos grandes temas, vamos a tratar de ser bien concisos, ¿cierto? Y concretos. Ustedes ya conocen más bien los planes que estamos desarrollando. Avancemos, por favor. Lo primero es presentarle el nivel de avance de nuestro plan de barcazas para Chile, ¿cierto? En la comisión pasada presentamos el nuevo modelo licitatorio, el cual considera un cambio radical, ¿cierto? En la manera en que contratamos los servicios de conectividad. Pasamos a licitaciones largas, ¿cierto? Y que permitan tener nuevos operadores en el mercado, de manera de poder construir, ¿cierto? O habilitar barcazas en distintos sectores, ¿cierto? Del país. En pantalla podemos ver a grandes rasgos el nuevo calendario, ¿cierto? De estas bases competitivas. Nosotros ya se lo presentamos en la antigua comisión, en la anterior comisión, y queremos avanzar, ¿cierto? Para mostrar los avances que tenemos en este proyecto. Avancemos, por favor. ¿Qué es lo que nosotros habíamos presentado? Nuestros primeros ciertos sectores y zonas donde queremos avanzar fuertemente es en Canal Yal, ¿cierto? Todo esto en la región de los lagos, en Caleta Lerena Puelche y en Lago Taguatagua, donde esperamos respecto a Canal Yal, ¿cierto? Publicar ya las bases de licitación este segundo semestre, en lo que queda de este año, publicar, ¿cierto? Los contenidos esenciales de manera de poder avanzar en esta licitación como la punta de lanza, ¿cierto?, de este plan de barcazas para Chile. Avancemos, por favor. ¿Qué es lo que también tenemos pronosticado en el calendario? Realizar participaciones ciudadanas en agosto en Niebla Corral.
En septiembre, ¿cierto?, con el servicio de conectividad Juan Fernández acá en Valparaíso. En octubre, ir a Punta Arenas, Puerto Williams. En noviembre, en el litoral norte de Aysén. En diciembre, Isla Santa María en Biobío. Ahora en septiembre también publicar, ¿cierto?, el cronograma de licitaciones para que el mercado completo sepa, ¿cierto?, cuál va a ser el calendario de implementación de estos nuevos servicios en función también de la caducidad de los contratos actuales, de manera de irlos empalmando, ¿cierto?, lo más naturalmente posible. Avancemos, por favor. El primer semestre del 2024, realizar participaciones ciudadanas en Puerto Fuy, en Pirihueco, Lago General Carrera. Vamos a estar allá, en Chile Chico, en Isla Tranqui, Keilen, Islas Menores en Quinchao, Isla Mocha en Biobío, y el segundo semestre del 2024 tomar, ¿cierto?, Yungay y Edén Natales e Isla Riesco, de manera de poder avanzar fuertemente en esta línea. Avancemos, una más adelante, por favor. ¿Cuál es el calendario que nosotros tenemos pronosticado? El 2024 realizar 7 licitaciones competitivas, el 2025 5, 2026 8 licitaciones y el 2027 3 licitaciones. Todas ellas van a estar, ¿cierto?, en el cronograma licitatorio que vamos a presentar ahora durante septiembre, el cual hemos hecho los esfuerzos suficientes para adelantar, ¿cierto?, licitaciones que estaban pronosticadas en un calendario, ¿cierto?, más allá del 2026, de manera de poder, ¿cierto?, desarrollar estos procesos en nuestra administración. Avancemos, por favor. Eso respecto al programa de Barcaza para Chile, en función del plan regulatorio, avancemos, por favor. A grandes rasgos, y esta es una pequeña lámina que tiene mucha información, pero nos sirve para poder visualizar, ¿cierto?, cuál es el plan regulatorio que tenemos a nivel nacional. Queremos avanzar de zonas no reguladas hasta sistemas totales de alto estándar, o sea, va a pasar de este color morado, ¿cierto?, al verde, pasando por electromovilidad. Hoy día tenemos proyectos en Antofagasta, en Coquimbo y en Valparaíso, donde esperamos también avanzar regulatoriamente, ¿cierto?, para terminar nuestra administración con todas las capitales regionales reguladas, ¿cierto?, total o parcialmente. Avancemos, por favor. En función de buses eléctricos y alto estándar, lo que vemos en pantalla en la zona norte del país radica con todas las iniciativas que tenemos en este minuto en desarrollo, donde es importante destacar el logro que hemos tenido junto con el gobierno regional de Antofagasta. El pasado jueves, el Consejo Regional aprobó unánimemente el aporte de casi 12.000 millones de pesos para financiar 40 buses eléctricos en Calama, lo cual nos permite, ¿cierto?, como primera iniciativa, abrir una oportunidad de colaboración importante junto con los gobiernos regionales para avanzar a un tranco, ¿cierto?, más rápido. ¿Qué es lo que tenemos hoy día? En Arica tenemos un proyecto desarrollado junto con el gobierno regional, que son poco más de 48 buses eléctricos. En Iquique tenemos una licitación sectorial de 88. Tocopilla, anunciamos el pasado lunes la publicación de la licitación de 11 buses de alto estándar. En Antofagasta, ya me imagino que todos lo han visto, tenemos 40 buses, ¿cierto?, que ya están acá en el país y ejecutando obras para el centro de carga. Tenemos proyectos en Caldera, en Vallenar, en Ovalle, en Coquimbo La Serena tenemos una licitación abierta en este minuto en curso, y en Copiapó en revisión de las áreas legales, ¿cierto?, la licitación para 120 buses eléctricos, lo cual consideraría el sistema completo. Avancemos, por favor. En la zona centro, importante destacar la licitación de Gran Valparaíso, que es cierto que son poco más de 2.000 buses, donde esperamos que en su mayoría sean eléctricos y de alto estándar la totalidad. Estamos avanzando fuertemente a incorporar 20 buses en Colina, 40 buses en Colina Tiltil. En Concepción tenemos la licitación abierta de provisión de flota de 25 buses a través de FSUR. Y queremos avanzar también en la licitación de poco más de 60 buses eléctricos, en su totalidad son 120, en Lota Coronel Concepción. Tenemos un plan para Angol, Villarrica, Los Ángeles, ¿cierto?, y el eléctrico corredor de Rancagua. Avancemos, por favor. Y en la zona sur tenemos proyectos en Osorno, un sistema completo de poco más de 100 buses eléctricos. Ya estamos, ¿cierto?, en la redacción de base, terminamos el proceso de participación ciudadana. Tenemos un proyecto en Puerto Varas que también estamos trabajando con el gobierno regional, y ya tenemos un acuerdo político con el gobernador Vallespín, ¿cierto?, de financiar el 50% de dicha inversión.
Tenemos otro proyecto también trabajado con el gobierno regional de Aysén, el cual pudiese, ¿cierto?, durante el 2025, ojalá, entregar 37 buses eléctricos para la capital de la región, esto en Coyhaique. Y también hemos establecido un programa de trabajo con el gobernador de Magallanes para poder duplicar la flota y agregar 100 buses más eléctricos al sistema regulado de Punta Arenas. Y en la lámina siguiente podemos ver el avance en función de la incorporación de sistemas de recaudo electrónico, y aquí hay un punto importante: avanzar en políticas como la que se implementó hace poco tiempo atrás en la zona metropolitana, el sistema red, ¿cierto?, del monto máximo mensual, lo cual genera una ayuda importante para la ciudadanía. Queremos implementarlo en varias regiones del país, pero para esto debemos antes tener la tecnología instalada, y esa tecnología es el recaudo electrónico. Y estamos avanzando fuertemente. En Antofagasta, los 40 buses eléctricos están considerados con sistema de recaudo electrónico. Queremos avanzar en Temuco con una licitación regional, esto es poder cubrir Temuco, Villarrica y Angol. En Coquimbo La Serena, el servicio eléctrico que estamos licitando está considerado con recaudo electrónico. En Antofagasta queremos levantar una licitación regional para que considere la totalidad de Antofagasta, Calama y Tocopilla. En Concepción, con muy buenas noticias, el ministro junto con el subsecretario durante las últimas semanas hemos logrado hacer los esfuerzos para generar el espacio financiero para avanzar en un sistema de recaudo electrónico en Concepción. Ayer, presidente, conversábamos, tenemos una meta bien ambiciosa que es ojalá dentro de los próximos 12 meses tener los primeros hitos de un avance firme y concreto con la implementación de recaudo electrónico en Concepción, lo cual nos permitiría y nos abriría la puerta para establecer mecanismos como el monto máximo mensual y a su vez también la integración tarifaria y tecnológica con FSUR, ¿ya? Tenemos un proyecto también en Punta Arenas, un sistema total en Coyhaique. Los buses eléctricos debiesen incorporar también el recaudo electrónico, por ende tendríamos la capital de la región de Aysén con recaudo electrónico. Copiapó, la licitación que estamos a puertas de publicar, considera también la incorporación de recaudo electrónico en la totalidad del sistema. Osorno es exactamente el mismo modelo. Iquique Alto Hospicio, a través del servicio eléctrico que vamos a licitar, ¿cierto?, en el sector de Alto Hospicio principalmente, el servicio eléctrico de Rancagua y finalizando, ¿cierto?, con la licitación del sistema total de Gran Valparaíso. Todo esto entre lo que queda del 2023, ¿cierto?, y el segundo semestre del 2025. Un pequeño barrido de los proyectos de importancia que a juicio nuestro es importante mencionar. Tenemos el servicio de buses eléctricos Antofagasta, en pantalla pueden ver, nuestro ministro estuvo recibiendo los buses en región, tenemos 40 buses de alto estándar, del mismo estándar que están circulando por el sistema red, ya están en el país y estamos ejecutando, ¿cierto?, las obras para el centro de carga. A grandes rasgos y sin entrar en detalle, tendríamos el inicio de operación proyectado para el 4 de noviembre, la infraestructura de carga debiese estar ejecutada durante octubre y de ahí comienza un proceso de tramitación de permisos particularmente, pero estaríamos en condiciones de iniciar la operación en noviembre de este año. Respecto a la licitación de Valparaíso, solo comentar a grandes rasgos que terminamos y finiquitamos los procesos de participación ciudadana con poco más de 32 diálogos en las 5 comunas. Conversamos con más de 1.100 personas a través de nuestros equipos, que dicho sea de paso aprovecho de agradecer a nuestros equipos regionales y de nivel central quienes estuvieron 32 veces entre las 7 de la tarde y las 10 de la noche conversando con poco más de 1.100 personas, de las cuales principalmente están concentrados entre 30 y 60 años, de los cuales obtuvimos información importante respecto a los trazados, frecuencias, horarios, tipología de buses. Particularmente tenemos por comuna, conversamos con 143 personas, Villa Alemana 157, Viña del Mar 215, Valparaíso 216, Quilpué 407, así que agradecemos el estímulo y la participación de la ciudadanía, donde en particular discutimos 24 servicios en Concón, 61 servicios en Valparaíso, 22 en Quilpué, 28 en Villa Alemana y 31 en Viña del Mar. Ahora, ¿qué es lo que queda? Vamos a realizar una consulta web dentro de las próximas semanas,
ya nuestros equipos están abocados al desarrollo de bases de licitación y esperamos, ¿cierto?, enviarlas a trámite lo antes posible, de manera de poder estar licitando durante el 2024 para tener buses en calle, ¿cierto?, el segundo semestre del 2025 y cumplir así con el calendario propuesto. Y por último, solo comentar el avance que tenemos respecto al perímetro de exclusión de Gran Concepción. Hemos tenido un trabajo arduo con el gremio de transporte público, logramos durante la última semana generar servicios, reforzar servicios existentes, logramos inyectar poco más de 78 frecuencias adicionales entre las 5 y las 8 de la noche en el Gran Concepción, concentrando esfuerzos en Hualqui, Paicaví, Talcahuano, Hualpén y San Pedro. Pero esto no queda solo ahí, más bien dentro de un plan, junto con los operadores que esperamos durante el primer año de operación del perímetro de exclusión, podamos avanzar hacia una flota de poco más de 1.400, 1.500 buses en calle. Recordar que hoy día tenemos poco más de 1.100 operando, ¿cierto?, periódicamente. ¿Qué es lo que nosotros tenemos proyectado? El inicio del perímetro de exclusión durante octubre del 2023. Hasta la fecha tenemos 26 de 36 operadores con documentación lista y preparada para la firma de contrato y esperamos proceder a la firma de contrato antes del 15 de septiembre, de manera de poder tramitarlo, ¿cierto?, durante todo lo que resta de septiembre y octubre para iniciar en octubre. Solo comentar además que nuestros equipos han desarrollado procesos de capacitación a los operadores en un proceso de acompañamiento previo al perímetro de exclusión, de manera que tanto conductores, operadores, despachadores del gremio completo puedan tener acceso, ¿cierto?, a la información y estén capacitados antes del inicio de operación. Y eso es lo que podemos reportar de los 3 grandes licitaciones. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Alan. Le damos la palabra a Paola Tapia. Hola, buenos días, presidente. Un gusto saludarte y por tu intermedio a las senadoras, senadores presentes. Nosotros como directorio de Transporte Público Metropolitano hemos sido invitados a la sesión para poder, de acuerdo a lo que ustedes nos han indicado, comentarles sobre, en particular, 2 temas. Uno es el plan antievasión que estamos llevando a cabo y también las medidas de seguridad que hemos adoptado en el transporte público. Bien, así que nos vamos a referir a esos 2 puntos, ¿sí? En primer lugar, si podemos avanzar uno más para que aparezcan los números. No tenemos, no se ven. Ya. Perfecto, bien. Bueno, pero en términos genéricos, los grandes números del sistema Red Movilidad. Esa es la lámina que tenemos ahí, ¿verdad? ¿Cuáles son estos números? Hoy día el sistema Red comprende 34 comunas del Gran Santiago. Esto es, todas las comunas de la provincia de Santiago más las comunas de Puente Alto y San Bernardo, que totalizan 34 comunas. Esa área de cobertura es de 680 kilómetros cuadrados y tenemos... Sí, no se preocupe. Y tenemos, muchas gracias, ministro. Y tenemos 7.4 millones de habitantes. Eso es los usuarios potenciales que actualmente tiene el sistema de transporte público, que desarrollan del orden de 18.5 millones de viajes diarios. Hoy día tenemos 9 operadores de buses. En total, el sistema, que por lo demás es una de las ciudades en el mundo con más cantidad de buses, ¿ya? O sea, ese es el nivel de la repercusión del transporte público que tenemos. Tenemos 6.700 buses y 12.000 paradas del sistema de transporte público con 380 servicios o recorridos. Bien, tenemos desde el punto de vista del metro, actualmente 140 kilómetros de metro y 23 kilómetros del metro tren NOS, que es el que recorre la comuna desde San Bernardo. La primera estación es NOS y que va hasta Estación Central. Son 23 kilómetros con 10 estaciones. Hoy día actualmente, en la parte donde dice buses eléctricos, tenemos 2.000 buses eléctricos, no hay un vacío ahí, en el sistema de transporte público que utilizan del orden de, que tampoco es menor, 76.000 kilowatts. Y esto lo menciono porque esto es un desafío país. O sea, esto de la electromovilidad ha sido, y yo creo que eso debemos ser responsables y destacarlo, una política de Estado.
que se inició el año 2017 cuando trajimos los primeros buses eléctricos, que continuó en el gobierno del presidente Piñera con la consolidación de la electricidad y que hoy día en el gobierno del presidente Boric se sigue consolidando con la incorporación de más buses eléctricos, pero que requiere, y hubo una ruta a seguir trazada por una estrategia de electromovilidad, la primera del año 2017 y la segunda del año 2021. Entonces son distintos gobiernos que han entendido que la electromovilidad es el combate real al cambio climático. Solo un dato, recordar que el 30% de las emisiones de gases contaminantes se generan por el rubro transporte. Y por lo tanto, el impacto positivo que estamos haciendo, no solo hoy día en la capital, sino con los proyectos que bien nos expuso Alan de regiones. Hola, senador, ¿cómo está? Tenemos entonces esa situación respecto a las regiones, ¿sí? Perdón, ¿cómo le va, senador? Entonces, en total tenemos 24 electroterminales, ¿sí? Bien, si avanzamos a la lámina siguiente, vamos a ver, qué curioso, hay palabras que no salen, el plan antievasión. Nosotros, a diferencia de lo que ocurre en regiones, y esto también quiero ser súper enfática en poder transmitírselos, el plan antievasión surge en la capital porque el problema de evasión lo tenemos en la capital, ¿ya? En regiones existe hoy día, en la mayoría, salvo en el caso de Ñuble, que ya está implementado un sistema de pago tecnológico, el pago por pasajero que se le hace directo al conductor. Entonces, el conductor es el primero que no deja pasar a una persona que va a evadir. Por lo tanto, hay un control inmediato que tiene que ver con que la persona sí o sí tiene que pagar en el sistema de transporte público. Entonces, la verdad es que en regiones prácticamente este problema no existe. Como existe en la capital y como nos tenemos que hacer cargo de él, los números ustedes verán, históricamente incluso no nos han acompañado. Esta es una medición que es hecha por un organismo externo, no la hacemos nosotros internamente. Nosotros ya hace un año tomamos la decisión de que sea un organismo técnico externo el que realice las mediciones. Entonces, al final del día, la medición de evasión es prácticamente una auditoría realizada por un tercero que da cuenta en la forma lo más objetiva y transparente cuál es el índice de evasión. Actualmente, en el último semestre del año 2022, nosotros estamos en un 44% de evasión. 44% de evasión. ¿Bien? No es la más alta del último tiempo. En el 2020, ustedes pueden ver, tuvimos 46.2%, pero evidentemente estos números nos generan un llamado de atención solo en el sistema de buses, sí. Eso es importante. No incluye metro ni incluye tren central. Es solo buses. ¿Bien? Perdón, si podemos volver un segundo. Entonces, como mandato del el ministro de Transporte, que obviamente, ministro, usted puede interrumpirme todas las veces que quiera para... Sí, por supuesto. Me puede interrumpir. Es que el ministro se pone nervioso porque son sus temas, como dice él también. Obviamente, no solo como ministro, sino como experto académico en su vida anterior, ¿verdad? Pero bueno, entonces, por encargo de nuestro ministro, nosotros el año pasado, el 25 de noviembre, elaboramos un plan integral contra la evasión. No una medida aislada, no una medida no pensada, sino un plan que incorpora los principales elementos que son esos 5 pilares que ahí aparecen. Y vamos a ir tratando uno por uno esos pilares. En primer lugar está la fiscalización. La fiscalización en evasión no es un problema menor. ¿Por qué? Porque no la pueden hacer nuestros inspectores solos. No pueden ir nuestros inspectores del programa de fiscalización solos por una cuestión de seguridad. Entonces, siempre tienen que ir acompañados por carabineros. Entonces, nuestro número de controles depende fuertemente de la labor colaborativa con Carabineros de Chile. Y esa labor se ha consolidado y cada día la estamos enriqueciendo. Entonces, eso nos ha permitido poder aumentar el número de controles a quien evade el pasaje. Se sube entonces un fiscalizador, hay una maquinita a través del cual le pide o la tarjeta VIP o el teléfono, el código QR, para comprobar si la persona pagó o no. Es una fiscalización muy rápida, que en general no entorpece el desplazamiento y que si vemos los números 2022 versus el año 2023, este año hemos incrementado en pasajeros controlados 175% y en pasajeros que son, se les envía un parte, que son citados al juzgado de policía local, 261%. Entonces, de verdad, es un trabajo que agradecemos al programa de fiscalización, que es quien lo lidera, en que nos ha permitido controlar mucho más la evasión.
Como segunda medida está el control de acceso. Aquí le voy a dar la palabra a nuestro gerente de finanzas y análisis económico, Diego Cruz, que hoy día nos acompaña. Buenos días. Bueno, como decía la directora, razones para evadir hay muchas y por eso hay que atacar el sistema, hay que atacar la evasión con múltiples medidas y medidas multifactoriales. ¿Ya? ¿Cierto? Nosotros tenemos que atacar la evasión dependiendo de cada una de las razones que existen para evadir. Una de las razones que existe para evadir es el hecho de que la persona llega al paradero, puede no tener carga. Otra razón que puede ser que llega el bus lleno y no puede acceder por la puerta delantera. Y otra cosa es que de repente, cuando existe alguien que te está controlando la subida al bus, también disminuye, hemos notado que disminuye claramente la evasión. Entonces, nosotros una de las medidas que hemos tomado es el aumento de las zonas pagas. ¿Qué son las zonas pagas? Las zonas pagas son paraderos tradicionales, pero que se ha adaptado, donde afuera se pone una reja, existen validadores en la parte externa del bus, entonces la persona paga antes de subirse. ¿Ya? Las zonas pagas, empíricamente hemos demostrado que tienen evasión mucho menor a la que existe arriba del bus, cuando la persona se sube y paga en el bus. Y por lo tanto, también por encargo de nuestro ministro, nosotros parte de este proyecto es el aumento sostenido de las zonas pagas y la transformación de paraderos tradicionales en paraderos con zonas pagas, ¿ya? Nuestra meta era hacer crecer las zonas pagas en 43%, hoy en día llevamos la mitad de esa meta cumplida, y como vamos a poder observar en la siguiente diapositiva, el impacto en validaciones es notable, ¿ya? Si comparan la línea azul con la línea naranja, la línea azul es el nivel de transacciones en los paraderos que antes eran paraderos tradicionales y se transformaron en zona paga hace un año. ¿Ya? Hace un año todos esos paraderos eran paraderos tradicionales, ahora en julio son zonas pagas y el aumento de transacciones es al nivel que se muestra ahí, ¿cierto? Es un aumento de entre el 21 y el 25% del nivel de validaciones en todos esos paraderos que transformamos. Las zonas pagas, también como vamos a ver en la siguiente, las zonas pagas se concentran en lugares de alta demanda, ¿ya? Lugares de alta demanda, y por lo mismo, por ejemplo, en Las Condes, que es un polo fuerte de laboral durante las mañanas, lo mismo que Ñuñoa, Providencia, incluso el centro de Santiago, son polos fuertes de demanda. Ahí se han enfocado los recursos, ahí se han hecho todas estas transformaciones y también el aumento de demanda está como se muestra entre la barra azul y la barra naranja. O sea, hemos casi duplicado transacciones en los paraderos que se han transformado. Eso, si avanzamos, por favor. Bien, después tenemos como tercer pilar, ya hemos dicho, aumentó la fiscalización, aumentamos la infraestructura de zonas pagas, estamos aumentando las nuevas tecnologías de acceso. Y ustedes se habrán informado a través de quizás los medios de comunicación que nosotros tenemos un sistema actualmente de pago a través de celular, ¿ya? Me gustaría explicarlo brevemente. Se estableció a partir de enero del año 2022, por lo tanto aquí también hay una continuidad, una política pública. Consiste en que a través de la clave única, por eso es que es personal e intransferible, nadie, a diferencia de la tarjeta hoy día es nominativa. Uno le puede pasar la tarjeta a cualquiera la puede usar. La tarjeta actual no nos permite saber cuántos viajes hizo esa persona porque puede haberla entregado a otros. El pago en el celular es personal e intransferible. Está asociado a este celular. Si yo el día de mañana cambio mi celular, parto de foja cero en el beneficio que voy a optar. ¿Cuál es? Dijimos, monto máximo mensual. ¿Cuál es el objetivo del monto máximo mensual? Que son 38.000 pesos de gasto en el transporte público, es incentivar el pago. O sea, el Dale QR, que es el concepto de la marca que pusimos, no es otro que combatir la evasión. Porque tenemos hoy día el 44% de evasión en el sistema de transporte público. Obviamente, de la mano va que vamos a poder aumentar, ojalá, la demanda en el transporte público. En Santiago y en las grandes capitales del mundo, la demanda con ocasión de la pandemia disminuyó a cifras bajo el 40-30%.
Es decir, se dejó de utilizar el transporte público, en algunos casos hasta el 80%. La gente no se subió más porque siente inseguridad, porque siente que se puede contagiar, etc. Entonces nosotros estamos enfocados en recuperar esa demanda. Y esta herramienta es fundamental. ¿Qué es lo que hago? A través de la aplicación Red o a través de Banco Estado, muy simple, yo adquiero un pasaje que se transforma en un código QR, que nosotros ya estamos ya familiarizados producto de la pandemia, y con ese código QR yo ingreso al bus y el validador tiene, por un lado, la posibilidad de que yo pague con tarjeta y por el otro lado, la posibilidad de que yo pague con QR. Me reconoce inmediatamente el pago y me permite el acceso. Esto se aplica en metro, en tren central y en los buses del sistema Red Movilidad. ¿Bien? Entonces, tren central. Tren central porque siempre está enfocado dentro del radio urbano, que eran las 34 comunas, y por tanto el único tren incluido es Metro Tren Nos, que va desde Nos hasta Estación Central. Y si me permite, senador, esto ya está funcionando en Chillán. Y nuestra mirada es que esta forma de pago, que ha mostrado ser muy conveniente y práctico, además de un menor costo marginal para el usuario y para el sistema, vaya siendo la norma en todas las ciudades de a poco, progresivamente. Eso es lo que mencionaba con el sistema de recaudo cuando lo presentó Alan. Sí, en general, después de lo que han sido las experiencias de incorporación de nuevos sistemas en el transporte público, hay una frase que yo creo que todos nos grabamos, que es que las políticas públicas se aplican gradualmente. Esto es un ejemplo de una política gradual. Primero partió el QR, luego está el monto máximo mensual y luego están también las regiones del país, y por eso está muy bien que el ministro destaque que en Chillán, y el proyecto es ambicioso, es llegar también prontamente, reitero, porque esto es lo que nos permite ser una tecnología que sea compatible con el beneficio que estamos dando. Al ser un beneficio, al ser un incentivo, no podemos exponernos a que se mal utilice. No podemos hacer que la tarjeta VIP sea utilizada por todo el mundo. Necesitamos tener este mecanismo que hoy día es el infalible. ¿Bien? Hemos desarrollado para lo mismo distintas campañas que nos han permitido hoy día tener los números que ahí presentamos. Estamos hablando de que en total del orden de 2 millones de personas ya cuenta con la posibilidad de pagar a través de QR. Están enroladas. El gráfico lo que muestra es el aumento. Ahí tenemos enero, que era poquitas, y que hoy día ya estamos en arriba. El pic son los 2 millones de personas en la app de Banco Estado o en la app de Red que se inscribieron y que tienen la posibilidad de pagar con su código QR. Más de 9 millones de transacciones se ejecutan en el mes, más de 1.400.000 personas utilizan, porque estas son las enroladas, 2.100.000. Las que lo utilizan hoy día son 1.400.000 personas, que ya es un número obviamente muy interesante. Y del total de los sistemas de la tarifa adulto que paga una persona, el 15% de los pagos ya se hacen a través de QR. Del total del sistema, el 15% se hace a través del QR, y la implementación de este sistema se va a empezar a aplicar a partir del 1 de septiembre. Entonces, una persona, el 1 de septiembre, empieza a pagar con su QR y puede ser que algunos el día 25, el día 26 del mes, porque es un mes calendario, lleguen a los 38.000 pesos. De ahí en adelante siguen viajando, siguen generando su código QR, pero ese código QR va a arrojar un valor cero, porque no va a pagar sobre los 38.000 pesos al mes. Ese es el incentivo. Esto existe en otras ciudades del mundo, existe en Londres, en Nueva York, en Sydney, por citar algún ejemplo. En otros países también existe el sistema de abono. ¿Pero en qué consiste el abono? Por ejemplo, varios a lo mejor han viajado a Europa, España, entonces uno compra un abono, Alemania, uno compra un abono, y uno tiene que desembolsar el día 1 el precio del abono. Como yo que les dijera, hoy día paguen los 38.000 pesos. Pero entonces ahí vienen varias cortapisas que tenemos que hacernos cargo como la realidad de nuestro país. Primero, hay que tener los 38.000 pesos. Y hay gente que, ustedes saben, que no tiene los 38.000 pesos para desembolsarlo al principio del mes. Segundo, ¿qué pasa si yo viajo menos? ¿Pierdo la plata? ¿Pierdo la plata? Entonces, para nuestra realidad, con los focus group, con todo el trabajo que hicimos, creemos que este sistema, reitero, usado en ciudades del mundo, es el que resulta más efectivo para gradualmente ir incorporándolo en todo el país. ¿Bien? Senador, sí.
Por supuesto. Si pudiera, Paola, sí, Respecto al punto, ¿cierto? a este punto. Si pudiera precisarnos cómo se llega al guarismo y cuál es la frecuencia de uso para entender bien la lógica de los traslados de las personas y llegar a esta cifra que es una cifra interesante, pero que nosotros ignoramos hasta ahora por ejemplo, cuál es el promedio de gasto, cuál es el promedio de traslado de las personas en el uso de este modo de transporte, ¿cierto? Para entender Claro. bien además cuál es el incentivo que se hace exactamente. Y estoy pensando en el adulto mayor, por ejemplo, también hay gente que tiene que en general tiene problemas que no siempre se facilitan con las gratuidades o las disminuciones de copago. Sí, primero, senador, efectivamente, este es un beneficio que favorece a aquellas personas que hoy día no tienen beneficio. Por lo tanto, tanto los escolares que tienen un beneficio hoy día con su tarifa rebajada y los adultos mayores que ya tienen un beneficio a lo largo del país de tarifa rebajada, no van a acceder a este beneficio. ¿Se entiende? Entonces, solo va quedando para el resto, que es la mayoría en realidad, de la población de los adultos que, o jóvenes también pueden ser, que pagan su pasaje completo. Es para ellos, porque entendemos que ya escolares y adultos mayores tienen su propio beneficio. Y hemos hecho varios ejemplos, tenemos varias, sí, le voy a dar la palabra a Diego para que vea algunos de ellos. Sí. Tal como dice Paola, los estudiantes y los adultos mayores quedan fuera del beneficio de monto máximo mensual porque ellos tienen su propio beneficio, ¿cierto? Tienen una tarifa reducida, los estudiantes pagan el 30% de la tarifa, los adultos mayores la mitad de la tarifa, y ahora esta tarifa está enfocada en los usuarios frecuentes del sistema, ¿ya? Hoy en día, el 12% de los viajes del sistema lo hacen los usuarios frecuentes, ¿ya? Lo hacen personas que gastan más de 38.000 pesos. El 12% de los viajes son realizados por ellos, ¿ya? ¿Cómo llegamos al guarismo? Fue una decisión conjunta con el Ministerio de Hacienda. ¿Por qué? Porque nosotros evaluamos el conjunto de la medida, ¿cierto? El impacto financiero, el impacto a los usuarios y el impacto en la finanza del sistema. Nosotros teníamos que mantener el equilibrio financiero del sistema y ser responsable con él. Por lo tanto, la decisión de las 38.000 fue una decisión tomada en conjunto con el Ministerio de Hacienda, tal que el impacto financiero en el sistema no fuera tomado de una manera responsable y no generar mayores impactos. A modo de contexto, senador, si me permite, 38.000 pesos, si uno lo divide por la tarifa máxima, que es 810 hoy día, pero la tarifa en días no laborales más barata, como 720, 730, poniendo una cifra intermedia, esto alcanza como para 24 días. O sea, yo por 24 días, si hago 2 viajes al día, que es un poco como una persona que hace de lunes a viernes, quizás el sábado, todos los viajes adicionales que haga, por ejemplo, en domingo o un viaje adicional durante esos otros días, sería gratis. Ese es como el contexto de lo que esto significa. O sea, si uno quisiera aplicar algún grado de proporcionalidad en otras ciudades que tienen una tarifa distinta, probablemente es el criterio que uno ocuparía. Un criterio en que una persona que lo ocupa todos los días 2 veces, a lo mejor la última semana sería gratis. Bien, otro. Extensión, o sea, lo que pasa es que para poder implementar esto, usted se da cuenta que se necesita el sistema de recaudo. Eso es algo que vamos avanzando. O sea, en el fondo, la política del Ministerio de Transporte es ir implementando en regiones lo que ya va mostrando ser exitoso en el caso de Santiago, y al mismo tiempo tratar de corregir las cosas que en Santiago no han funcionado tan bien. Y esto es algo que estamos explorando en Santiago. Creemos que va a ser una medida que va a ser exitosa, que va a mostrar su valor, así como hoy día ya ha mostrado el sistema de recaudo que nos permite implementar sistemas tarifarios distintos y que lo estamos ahora implementando en regiones. Probablemente más adelante van a estar la posibilidad de poder avanzar con una medida como esta, que lo que busca, como decía la directora, es por una parte favorecer al usuario frecuente. Es decir, incentivar el que las personas que usan el transporte público lo usen más. Hay muchas personas en nuestro país que no viajan lo suficiente porque no tienen dinero para poder pagar la tarifa. Y en ese sentido creemos que esto es una súper buena medida para favorecer la movilidad de las personas de bajo ingreso. Al mismo tiempo, cuando ya uno sabe que va a llegar a 38.000 pesos, en el fondo el viaje adicional uno sabe que le va a costar cero.
sea al principio del mes o al final del mes, porque uno sabe que va a llegar a los 38.000 pesos y ese viaje adicional, en el fondo, no te va a sumar en tu presupuesto, y por lo tanto creemos que tiene ese incentivo interesante a ocupar el transporte público por sobre otros modos de transporte. Finalmente, creemos que también, por lo tanto, es una buena medida para combatir la evasión, que es parte también de lo que la gente nos ha dicho. Cuando en redes sociales la gente se acerca a decir, a proponer ideas para favorecer el combatir la evasión, esta parece como una importante que se propone y yo creo que tiene todo el sentido del mundo. Entonces, es una política de la cual estamos muy orgullosos y estamos muy expectantes de los impactos que podría generar. Sobre el punto, solamente reforzar que esta medida no implicó, sé que no es así, pero la lectura en regiones, o por lo menos en Biobío no fue así, ¿eh? Que no implicó un mayor subsidio al sistema, ¿cierto? Es simplemente, digamos, una medida que se está piloteando en Santiago, que tiene por objeto tomar una buena práctica del extranjero, ¿cierto? En capitales de países desarrollados que se está utilizando, y que tiene por objeto fundamentalmente colaborar en combatir la evasión y maximizar los incentivos al uso del transporte público, ¿cierto? Y se espera, una vez que la prueba sea exitosa en la capital nacional, pueda progresivamente irse aplicando en regiones. ¿Sí? Lo quise decir porque la lectura del regionalista apasionado era otro beneficio para Santiago, y empezaron a levantarse las banderas ahí en Bío Bío, manifestando algún grado de injusticia regional al respecto. Gracias, presidente. La verdad es que el resumen está perfecto. O sea, creemos que ese es el mensaje, que es el mensaje. Lo podemos transcribir ahí. Araceli nos ayuda para poder. Con mayor razón, varios de nosotros además somos de regiones, así que estamos muy conscientes de esa preocupación, la compartimos. Pero por eso es que es importante reforzar el mensaje de que esto lo estamos contando dentro del marco de lo que es el plan anti-evasión. Y que nosotros en regiones, cuesta a veces explicarlo, pero no tenemos evasión. Entonces, la pregunta es al revés. Cuando nosotros logremos llegar a regiones con el pago a través de la tecnología, tenemos que idealmente ya tener implementado el sistema que nos permita combatir la evasión. Ese es el foco. Más rápido, listo, 2 minutos. Entonces, otro elemento importante destacar en el tema del QR para terminar es que de acuerdo al estudio de Banco Estado, quienes más lo utilizan son las mujeres. Un 54% de los QR son usados por mujeres y además nuestra visión es que la mayoría que se va a ver beneficiado con esto van a ser mujeres, porque las mujeres, de acuerdo a su patrón de movilidad, realizan un 65% de viajes de cuidado versus el viaje de los hombres, cuyo patrón de movilidad, siempre digo, si se portan bien, es de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. En cambio, las mujeres hacemos trabajos en redes, o sea, perdón, nos movemos en redes, vamos por los hijos, vamos a las compras, asistimos a una persona con discapacidad, 80% de quienes cuidan a personas con discapacidad son mujeres. Entonces, eso también creemos que es una medida con enfoque de género que va a ser muy valiosa. Y por último, una última mención, las comunas donde más se utiliza son las comunas donde más personas residen. Estoy hablando de Puente Alto, Maipú y Santiago. Son las 3 comunas. Y para terminar, también el plan antievasión comprende campañas que hemos desplegado, talleres participativos con universidades y muy importante, algo que a nosotros nos enorgullece estar vigente con él, un programa que es un team educativo que va a los colegios y les enseña a los niños y niñas la importancia no solo de pagar, sino de cuidar el transporte público. Y la coordinación intersectorial, que está en la lámina siguiente, muestra el trabajo que ya hemos destacado con Carabineros y con los demás actores. Ahí están todas las empresas de transporte público, porque esto, ojo, muy importante, esto también depende de cada empresa y de lo que la empresa esté disponible a hacer para combatir la evasión. La primera responsabilidad recae en las empresas, ¿bien? Y las otras acciones que estamos desarrollando, algunas varias vinculadas al QR en la lámina siguiente, el acceso mediante sticker, la actualización de la página web. Nosotros estamos haciendo un proceso de participación ciudadana muy fuerte también para promover los distintos canales de denuncia y para recoger ideas, que a veces las ideas ciudadanas son muy valiosas para disminuir la evasión. Y rápidamente, Diego.
la peor época de la pandemia, llegamos a estar 90% caídos de la demanda, o sea, brutal. Hoy en día vemos que como resultado del plan de activación la demanda ha subido. El último mes de julio tuvimos 4,1 millones de transacciones adicionales a las que nosotros esperábamos, con un aumento del 9% de la validación. Si vamos a la siguiente, vemos que durante este año hemos estado sostenidamente sobre un 10% del año pasado, pero durante el mes de julio estuvimos 27% sobre las validaciones del año pasado. O sea, creemos nosotros que el plan anti-evasión ha sido una herramienta potente para aumentar la demanda y el uso del transporte público. Bien. Y por último, el segundo acápite que venía en la invitación se refería a la seguridad en el transporte público, solo 2 láminas. Este es un tema prioritario para nosotros, es un tema que obviamente nos ocupa, la seguridad de conductoras y conductores. Hemos formado una mesa tripartita en que los sindicatos de trabajadores están sentados en la mesa junto con las empresas, junto con las autoridades, no solo de transporte, sino de interior y de la delegación presidencial, que son las encargadas del orden público en nuestro país, de la seguridad interior. Por lo tanto, esta mesa de trabajo ha funcionado con muy buenos resultados, estamos identificando los puntos críticos, a nosotros no nos da lo mismo, yo tengo un chat, estamos las 24 horas, sabemos cada uno de los incidentes que ocurren, hay personas que han sufrido, incluso han perdido la vida en situaciones no de transporte, o sea, a veces se producen robos, cuestiones de seguridad, y ahí, muy importante, la creación y generación de esta mesa, identificando puntos críticos, priorizando tareas, ha sido fundamental. Y en segundo lugar, nos gustaría destacar rápidamente que este trabajo, ya lo decíamos, está coordinado con la subsecretaría, tiene por objeto la prevención y también la gestión inmediata, además de llevar evidentemente estadísticas del caso. Nuestros buses son más seguros porque tienen cabina segregada para el conductor, porque tienen cámaras que graban las 24 horas, porque a través de ellos también hemos logrado dar más seguridad a conductoras y conductores. Entonces ahora el desafío es dársela a todos los pasajeros y de nuevo esto es un tema de seguridad pública que estamos trabajando y que es prioridad para nosotros en el Ministerio de Transporte y en el Directorio de Transporte Público Metropolitano. Eso sería por nuestra parte, presidente, por su intermedio a los senadores y senadoras. Muchas gracias, estimada directora. Senadora Ordine, ¿usted quería hacer alguna consulta? Gracias, presidente. Saludar al ministro de Transporte y Telecomunicaciones y a través de él a todos los invitados y al equipo del Ministerio y Red Metropolitana también. Yo tengo varias preguntas. A ver, yo creo uno de los temas que hemos planteado que tiene que ver, voy a empezar por lo último, los temas de seguridad pública y ahí principalmente concentrados en la región metropolitana. Como lo habíamos expresado también en esta comisión, presidente, hay un sondeo, una encuesta respecto a qué lugar es más seguro. Y el último lugar lo ocupan micros y buses, es decir, las personas se sienten un 16%, o sea, en el fondo era solo un 16% se siente seguro, pero además ocupa el último lugar en el ranking. A diferencia de un 72% de chilenos y chilenas que el lugar más seguro obviamente lo encuentra en su hogar, así se define. Pero llama la atención porque generalmente uno piensa en plazas, en parques, y aún así esos ámbitos aparecen como sitios más seguros. Entonces, creo que una prioridad dentro del transporte público en el país tiene que ver con esto. Por lo tanto, yo no sé si quiero consultar, además de las medidas que se han informado, ¿qué trabajo existe con la Subsecretaría de Prevención del Delito, con el Ministerio del Interior, con las policías? Porque a pesar de las medidas adoptadas, no tengo la impresión, no es fácil medirlo, pero claramente el último lugar no, es un desafío en sí mismo. Entonces, creo que en esa materia tenemos que, se tienen que adoptar medidas nuevas. Además, el conductor o conductora tiene un límite, ¿no? Y lo digo esto no solo el tema de seguridad pública, sino también para el control de la evasión, porque hay imágenes que cuando se sube un grupo de gente es imposible para un conductor o conductora tomar control de esa situación. Y por lo tanto también cuáles son las condiciones que se les pueden colocar, dado que las empresas también tienen un rol en esto, porque 44% a mí me parece muy alto. Revisamos hace un tiempo un plan de antievasión y no sé si ha movido la brújula. Esa es la pregunta. O sea, las medidas que se adoptaron en ese plan,
cuál es, como es la primera etapa, uno esperaría alguna reflexión en torno a eso. Mire, estas medidas están funcionando, estas otras no están funcionando. Otro tema que habíamos solicitado, presidente, y que no está en la presentación, tiene que ver con el proceso licitatorio. Yo ahí quiero, porque se está licitando la red metropolitana, y ahí no hemos tenido ningún tipo de información al respecto. Yo entiendo que hoy día son 8 empresas las que operan la red, 5 que iniciaron su concesión el año 2005. Yo entiendo que están operando por decreto del Ministerio bajo la modalidad de condiciones de operación, y otras 3 que se incorporaron en diciembre del año 2022 con nuevos contratos. Y lo digo porque hay indicadores, yo entiendo que hay un índice de cumplimiento de frecuencia, un índice de cumplimiento de regularidad, y efectivamente, primero conocer los alcances de ese proceso licitatorio. Nosotros anteriormente, subasta 5G, lo mismo lo vimos también en el gobierno anterior con el tema de la red metropolitana, y respecto a eso no tenemos ningún tipo de información respecto a la próxima licitación. Creo que es importante, presidente, que abordemos ese tema, y lo digo porque yo quiero conocer si efectivamente esto es así. Entiendo que se han autorizado a Voi, que es antigua Alsacia y Express, que es una empresa que demandó al Estado de Chile ante la CIADA por más de 400 millones de dólares, y entiendo que se les han entregado no licitaciones, o sea que están operando, versus otras que tienen indicadores de cumplimiento. Me parece, tengo entendido que son, que lo que hoy día entiendo se llama Voi, que es Alsacia y Express, yo conocí más esa, bajo esa figura, porque ahora hay un cambio de nombre, pero que no cumplió. No, a nuestro juicio nunca cumplió con buenos estándares, y hoy día parece que tiene mayores facilidades que otros que están cumpliendo con la tarea. Entonces, eso no está en la presentación, creo que amerita una nueva reunión, pero además no sé los plazos, porque esto ya se está licitando. Entonces, me preocupa, porque aparece raro que una empresa que efectivamente demanda al Estado, en su tiempo nunca cumplió, y aparece y en el fondo se le están asignando porque no están en los procesos licitatorios. Entonces, me parece, presidente, que eso es muy importante que lo podamos ver y que podamos avanzar. O sea, acá hay 8 operadores del sistema, 5 antiguos, 3 nuevos a partir del año 2022, pero me parece que este tema es bien importante, y en su tiempo también teníamos opinión al respecto. En caso de la subasta 5G tuvimos incluso una sesión especial en la sala, que es donde logramos, porque se logró a través del Congreso, incorporar las contraprestaciones que no estaban incorporadas en la licitación inicial. Eso respecto a la red metropolitana. En regiones, bueno, solo pedir y pedirlo porque son casos específicos de nuestras regiones. Si tuvieran alguna información adicional respecto a los 37 buses eléctricos en la capital regional de Aysén, la ciudad de Coyhaique, que a mí lo que me interesa como pregunta es cómo conversa esto con lo existente, porque la verdad que allá no hay una red de buses, ¿no? Ni eléctricos, o sea, es muy precario. La flota es taxis colectivos. Entonces, ¿cómo conversa esto con una realidad con ese gremio? Porque siempre lo que hemos hecho también es apostar a la electromovilidad, pero con ellos. Los pilotos no han resultado mucho, que también es otro de los temas, por eso hago esa pregunta. Y lo otro, que consultar también respecto a las indicaciones, respecto a la ley de subsidios del transporte. Y digo esto, presidente, que es otra alerta. Ya no se habla de ley de rentas regionales, se habla de regiones más fuertes, pero yo entiendo que en la Cámara de Diputados, Hacienda anunció que iba a terminar con el espejo y el FAR porque lo estaría incorporando. Yo creo que eso es un retroceso, más allá de las explicaciones que nos puede dar Hacienda, pero claramente que terminaría con el espejo, con el FAR. Entonces, y que yo sé que la respuesta va a ser no va a estar integrado, pero acá tiene que ser espejo siempre. O sea, lo que nos interesa a las regiones, 1 peso para Santiago, 1 peso para las regiones. Entonces, me preocupa esa figura, porque además la otra preocupación es, bueno, dado que están regiones más fuertes, que además es una consigna nuestra, ¿no? Somos todas regiones, no solo perdamos el FAR, sino que no se considere un proyecto respecto al cual con el Ministerio de Transporte creo que hemos desarrollado un buen trabajo y estamos avanzando. Pero efectivamente creo que hay que tramitar la ley de subsidio
Nosotros estamos ya ahora esperando las indicaciones del Ejecutivo, ya hubo una conversación con los asesores y sacar adelante eso. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, senadora. Senador Kusanovich. Gracias, presidente. Saludos a todos los ministros, todos los invitados. Una cosa para incluir en el tema de las barcazas y regulación en la región de Magallanes, hay un cruce que está entre Natales y Punta Daroche, que es de 1.400 metros, y ese cruce es de nave menor. Y yo creo que eso habría que incluirlo y ponerlo a la par con el cruce de Río Verde, que también debería ser una nave menor. Entonces, de repente tú, con estos dos cruces, que son cruces chiquititos, puedes lograr una masa crítica que genere mayor entusiasmo por participar. Y es una cosa que los habitantes de ahí han estado alegando. El otro tema es el tema de la evasión. La verdad que siempre en Chile no queremos tomar el toro por la asta, ¿sí? Esto es muy sencillo. Para evitar la evasión hay que atacar la causa, y la causa es que los que no pagan tienen que tener castigos ejemplarizadores. Una semana preso, la segunda vez 2 semanas preso, tercera vez 3 semanas preso, y que paso vayan pagando. Tienen que haber castigos ejemplarizadores. Si quieren cambiar la conducta de las personas, no. Todo lo que hacemos es ponerle rejas, igual que los ladrones. Nos encerramos en la casa, le ponemos problemas por acá, hay que atacar el problema directo. Tienen que haber sanciones a los que no cumplen la ley, y sanciones de verdad. Y eso va a terminar inmediatamente. Si tú empiezas a meter preso una semana, cambiemos la ley, a lo que va, te aseguro que se termina la cuestión súper rápido. Y a la segunda vez 2 semanas, a la tercera vez 3 semanas, y vamos aumentando. Si el tema acá, hay que cumplir la ley y los reglamentos en Chile, y ese es un tema que le sacamos el quite. Muchas gracias, senador Kusanovich. Senador Castro, ¿tiene alguna para terminar el paquete de observaciones? Senador Castro. Yo quiero respaldar la grave preocupación que ha expresado la senadora Órdenes, y quisiera pedir formalmente que comparezca el señor ministro de Hacienda o, en subsidio, la directora nacional de presupuesto a la Comisión de Transporte para analizar la política de subsidios. Ahora, no quiero hacerlo esto de cuando ya llegue el 30 de septiembre el presupuesto, sino que ahora. Justamente por estas señales, porque el proyecto Regiones Más Fuertes hoy día está fuertemente cuestionado, seamos sinceros, desde la Contraloría para abajo, por los temas de los umbrales con los cuales se hacen transferencias. Pero además, si cambia en esta dirección, como dice mi colega Órdenes, claramente genera un eje distinto en materia del fondo espejo y todo lo que. Y lo segundo, que también sobre licitaciones, presidente. También esto me parece altamente preocupante, que puedan haber o hayan personeros que estuvieron en el regulador y hoy día están en el privado, pero puede ser legítimo, ¿no? Nadie cuestiona eso, pero las condiciones en que está operando la licitación, yo creo que hay que aclararlas. Hay que tener un mínimo criterio de sentido común. Entonces yo pido que eso, si hubiese acuerdo, se fije fechas en septiembre para poder abordarlo. Muchas gracias, senador Castro. Vamos a tomar nota y vamos a hacer la invitación que sugiere usted, y también en su espíritu la senadora Órdenes, a las autoridades de Hacienda. Yo solo 2 cositas, una menor. ¿Dónde está la presentación que había hecho? Bueno, pero acá. Muchas gracias. No, digamos, al jefe de transporte público en relación a la aplicación que se está estrenando en Biobío. Yo sé que a lo mejor no se puede hacer de inmediato, pero para que lo revisen en la posibilidad de desarrollos futuros o de perfeccionamiento futuros. Los estudiantes, que siempre es un segmento muy golpeado por el sistema de transporte público actual, me indican que en el uso de la aplicación no se menciona cuando el bus viene lleno. Entonces les ha ocurrido mucho que saben a la hora que pasa la micro, pero cuando pasa revuelta y no la pueden tomar. Entonces no sé si es posible en algún minuto incorporar algún... Eso. Esa es una, ¿ya? Esa es una cosa. Y lo segundo también, en relación al mundo de los estudiantes, en el mejoramiento del sistema del transporte público en regiones, en Biobío, se incorporaron o se van a incorporar cámaras, digamos, ¿no? Y me parece que se lo comenté a Alan en algún minuto, pero creo que hace falta igual una cámara hacia afuera
para minimizar el riesgo igual de que el chofer, cuando hay un estudiante, ¿ah? no le salga gratis llegar y pasar, porque hoy día efectivamente se acusa a través de la aplicación, pero no está la constancia, no está el registro, no está la prueba que pueda tomar una medida correctiva al respecto. Eso. Y segundo, en relación al tema de la seguridad del transporte público, quería pedirle a la comisión, porque ayer tuve una reunión con un gremio de choferes, en la Comisión de Trabajo del Senado hay un boletín, que es el boletín 256 relativo a la protección de la salud e integridad de los trabajadores que sufren violencia laboral extrema, y que tiene que ver con la seguridad de los choferes, no recuerdo bien el contenido, pero es un proyecto muy... las cabinas, etcétera. Y que es un proyecto que es muy esperado específicamente por el mundo de los choferes en Chile, digamos, ¿no? Entonces ese proyecto está en segundo trámite, el Ejecutivo le renovó la urgencia, pero quería pedirle a la Comisión que pudiéramos oficiar a la presidenta de la Comisión de Trabajo, la senadora Carvajal, para también como comisión pedirle que ponga el proyecto en tabla y que agilice lo máximo posible su tramitación. ¿Sí? Acordado, secretaria. Muy bien, estimada directora. Gracias, presidente, y por su intermedio, obviamente, hacernos cargo de todos los planteamientos y requerimientos de los senadores, pero ahí más bien tengo una consulta, porque como nosotros recibimos un oficio formal de invitación en el que se pedían estos dos temas de los cuales nos hicimos cargo, nosotros estamos súper disponibles y nos encantaría poder entregar el detalle. Quizás, senadora, yo creo que sería muy rápido, ¿verdad? Hacerlo ahora, tenemos presentación, todo, pero feliz si nos pueden convocar quizás en otra oportunidad y nosotros traer toda la información. Presidente, de hecho la idea es que podamos ver en detalle eso y que ustedes nos informen a cabalidad sobre ese proceso. Lo que me interesa sí que estemos dentro de fecha para poder incorporar también opiniones, aportes a esa cosa que se ha hecho anteriormente en el gobierno anterior. Conocimos también cómo iba este proceso y algunos cambios. Perfecto. O sea, por eso propongo que sea la próxima semana, presidente, por los plazos. Si se pudiera la subsiguiente sería ideal, por una cuestión de agenda nada más, que no, yo no voy a estar en el país. ¿Ah? ¿Esa? ¿Sí? Aquí estaremos, aquí estaremos. O la del 18, la que usted quiera. Sí se puede, presidente, por su intermedio. Sí. ¿El 13? Pos 11. Perfecto, senador. Muchas gracias. Sí, absolutamente. Me gustaría que si pudiésemos responder alguna de las consultas más directamente para poder pasar al segundo tema que nos interesa harto, que es el tema de Internet como servicio público. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿No? Ya, entonces, de todas maneras, las que queden pendientes las revisamos el 13 de septiembre. Pasamos al punto 1, ¿cierto? Que debiera ser de rápida tramitación. Nosotros acordamos sí puede partir, estimada. Vamos a liberar entonces a nuestra querida muchas gracias. Directora de Transporte Público Metropolitano, Paola Tapia. Muchas gracias por su presentación y la esperamos el 13 de septiembre. Muchas gracias. Muy bien. Pasamos al punto 1, que es votar el proyecto o despachar el proyecto en realidad en tercer trámite constitucional, que busca reconocer el acceso a Internet como un servicio público de telecomunicaciones con urgencia calificada de suma. Nosotros en la sesión anterior acordamos que nuestros equipos técnicos tuvieran una conversación entre la sesión anterior y esta para poder acordar, digamos, el tema de las modificaciones que se le hizo en la Cámara de Diputados a este proyecto y ver cuáles de aquellas se van a ir con informe favorable a la sala de parte de la comisión y cuáles de ellas sugerimos como comisión que se vayan a comisión mixta. Nuestros equipos técnicos habrían llegado a un acuerdo. Lo voy a pedir a la secretaria quizás que nos pudiera sintetizar cuál es la característica del mismo. Presidente, de acuerdo al documento
que me entregaron ayer, la propuesta de la Mesa Técnica de Asesores con recomendación de artículos que deben de ser enviados a comisión mixta son los siguientes. El artículo número 3, que está en la página 3 del comparado, los voy a enunciar solamente, ¿ya? El artículo 4, que está en la página 4 del comparado, los artículos 18 y 19, que están en la página 15 del comparado, el artículo 24 bis, página 24 del comparado, artículo 24 ter nuevo, página 27, artículo 24C, página 30, artículo 26 ter nuevo, página 35, artículo 31 bis, página 38, y artículo 36, página 39. Yo me estoy refiriendo solo a los artículos, no a los números del texto. Asimismo, se señala acá que se acordó que la Comisión trabaje y acuerde un protocolo anexo con el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones en el cual defina acciones y plazos concretos para el despacho de diversos proyectos de ley en tramitación que son complementarios a este, como el que crea la Superintendencia de Telecomunicaciones y medidas para aumentar la infraestructura digital. Respecto de este punto, yo quiero hacer presente que esto tendría que ser, digamos, dejar una constancia en el informe, esto no lo podemos aprobar o rechazar, sería una constancia unánime, si les parece. Y en segundo lugar, se señala que se incluye una norma transitoria para sistematizar y ordenar la numeración de los artículos de la Ley 18.168 General de Telecomunicaciones. Este es un punto complejo, porque hace un par de años atrás se pretendió hacer lo mismo con la Ley de Tránsito. El problema es que aun cuando los artículos de repente no sea tan fácil ubicarlos, porque dicen 24T, 24C, existen en otros textos legales referencias a estas normas. Entonces eso es lo complejo. No es solamente modificar la Ley General de Telecomunicaciones, sino que habría que modificar muchos otros textos. Entonces, esa es la opinión. Y dado eso, ¿cuál es la sugerencia, estimada? No consignar esa parte. ¿No consignar esa parte? Yo sugiero acoger la sugerencia de la Secretaría, ¿sí? El primero sería dejarlo como una constancia y el segundo no lo consideramos. Exactamente, estimada secretaria. Técnicamente, secretaria, nosotros no votamos el proyecto, sino que acordamos despacharlo a sala con esas observaciones que usted indica, digamos. Perfecto. Entonces, senadores, ¿hay acuerdo para poder despachar a sala el proyecto de los términos descritos por nuestra querida secretaria? Muy bien. Estimado ministro, estimado subsecretario, se ha cumplido su anhelo. ¿Ah? Pobre subsecretario, se ha pegado el pique las últimas veces al Congreso en vano, pero hoy día valió la pena. ¿Eh? Muy bien, pues la secretaria va a hacer el informe, probablemente va a estar en condiciones de poder pasar a sala la próxima semana. Entre medio vamos a conversar con el presidente de la corporación para que le haga el espacio prioritario dentro de la tabla para que pueda votarse y pasar a comisión mixta lo antes posible. ¿Algo más, estimados senadores? Muy bien, le agradecemos al ministro, ¿no? Pero muy bien, muchas gracias. Estaba muy motivado con esto, quedan 10 minutos. Muy bien, vamos a alcanzar a revisar entonces el tercer punto de la tabla. Iniciar, ¿cierto?, el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional, originado en moción de los honorables senadores señor Castro González, quien me acompaña aquí, señora Órdenes, señor Kusanovich, señor Latorre, Iván Rieselberger, 4 de los 5 integrantes de la comisión, que modifica el decreto con fuerza de ley número 458 de 1976, año en que nació el presidente, 1976. No tanto todavía, pero ya estamos encumbrados hacia los 47. Del MIMBU, que aprueba nueva Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de instalación de antenas y sistemas radiantes de transmisión de telecomunicaciones en zonas rurales. Boletín 16097-15. En relación a este proyecto, senador Castro, y después no sé si es que el subsecretario quiere hacer algún comentario inicial, dado que estamos iniciando el estudio recién. Presidente, senador. Esta iniciativa tiene como propósito
recoger a partir de conversaciones y experiencias que me ha tocado desde la región que represento y que creo que nos ha tocado mucho, que somos acá todos de regiones, y dialogando con la autoridad regulatoria, con el subsecretario de Telecomunicaciones en diversas oportunidades. Primero, constatar de que tenemos una legislación bastante antigua que deja una suerte de desigualdad en las condiciones en las cuales se produce la instalación de las antenas respecto del mundo rural y el mundo urbano. Cosas que son dinámicas en el tiempo, pero que en la práctica han generado o conflictos locales, porque sabemos que en el mundo urbano hay ciertos requisitos de participación ciudadana que no se dan de igual forma en el mundo rural, que el sistema de notificación, el sistema de involucramiento de las comunidades rurales hoy día está muy en detrimento respecto a cómo la gente hoy día tiene algo que decir respecto a que le aparezca una antena, ¿no es cierto?, a unos metros de su casa. Y esta conflictividad, que algunas se ha judicializado, otras están en manos de grupos de personas activistas que están obviamente luchando por su territorio, finalmente busca la necesidad, y ese es el objetivo de esta moción, de buscar equilibrios y de homologar sobre la base de mejorar. Aquí no se trata simplemente de hacer una tabla rasa que sabemos que también tiene efectos en las condiciones de hoy, porque aquí hay que escuchar a todos los sectores. Hay sectores, el mundo de las telecomunicaciones hay que escucharlo, porque ellos también tienen sus dilemas, también tienen sus propias complejidades para avanzar en la digitalización y en la instalación de redes. Pero desde el punto de vista de la necesidad de colocar reglas generales e igualitarias en los derechos ciudadanos de cómo se accede a la tecnología y cómo esto de pronto invade territorio, pero eso tiene que tener consentimiento. Entonces, a partir de esto, que entiendo yo, así lo hemos hablado, tiene un sentido también para el Ejecutivo, que esto se coloque y se mejore, de muchas cosas más que se pueden agregar. Este es un simple inicio de un proyecto de ley que busca ser enriquecido, no es la palabra final, es que presentamos esta moción, que creo que está acorde a necesidades que están muy vigentes. Aquí se ha hablado de los retrasos que hay en 5G, se ha hablado de las dificultades de los permisos municipales, las dificultades de lo que es el mundo de la CONAF, el mundo agrario, trámites y permisología, se le llama hoy día a toda la problemática que rodea inversiones de este tipo, que son todas necesidades reales que hay que abordarlas, porque tampoco el Estado puede ser un burócrata de todo. O sea, aquí hay que recoger experiencias múltiples, y por eso es que este proyecto se presenta y podamos tener una lista de invitados que podamos escuchar del mundo privado, de organizaciones sociales que han estado también luchando por estos derechos nuevos, y el mundo rural normalmente se le escucha menos a no ser que haya una catástrofe. Entonces aquí se quiere visibilizar también ese gran mundo donde hoy día se hace la tecnología y la instalación de antenas. El mundo de las antenas también sabemos que tiene mundos de terceros, de contratistas, digámoslo así, que son las instaladoras de antenas respecto a las compañías. O sea, aquí hay una dimensión múltiple que hay que colocarla a tono con la necesidad del país, y ese es el sentido de propósito, presidente. Muchas gracias, senador. Vamos a aprovechar, porque acabo de advertir de que estaba conectada la gerente general de Chile Telcos, así que la señora Papi Rojas, vamos a pedirle que pueda entregarnos su opinión al respecto. Estimada Papi, Bueno, dele nomás. ok. Pupi, señor Pupi, presidente. disculpe. No se Que me preocupe. estaba acordando de mi papá. Claro. No son tan ingleses mis padres. Ahí está. Muy buenos días, señor presidente. Muchas gracias por la invitación, por su intermedio. Saludar a todos los senadores que están presentes en la comisión, al señor ministro, al señor subsecretario y a los otros invitados a esta comisión. Tengo una pequeña presentación que voy a tratar de compartirles, si es que me dejan compartir, si es que me autoriza compartir. Está en Les pido condiciones de poder excusas de hacerlo. Ok, muchas gracias. Les pido excusas por si es que me cuesta compartirles. Solo un detalle antes ¿Se de que ve ahí? parta, le pido el acuerdo de la comisión de extender la sesión hasta las 11:10 para no interrumpir después a la presentadora. Dele nomás, Pupi. Ok, muchas gracias.
Les pido excusas si está difícil compartir, pero tuve problemas con la cámara, así que estoy funcionando con dos equipos al mismo tiempo. Ok, entonces compartirles. Mire, en realidad, en relación a este proyecto, nos parece de todo interés y que efectivamente coincidimos con con el senador Castro que es necesario que se dé mejor información a las comunidades y que se haga un trabajo con ellos para informarles en lo que se va a hacer en sus zonas, Pupi, pero además del... ¿Sí? solo una aclaración, Cuenta. pero o sea, continúe con la presentación, pero solamente indicarle que hay un problema técnico con el computador y no se está pudiendo ver la lámina. Ah, ¿Ah? Ah, ya. Pero de todas maneras déjeme, continúe nomás, pero para que sepa que no se está viendo. ¿Mm? que estoy inventando. Déjeme ver, senador, ahora, si Ahí es sí, ahí factible sí se verlo. vio. Ahora sí. Ahí sí, ya. Estoy hablando por uno, estoy viendo por otro, pero está perfecto. Eh, Déjenme ponerlo en modo presentación. Acá está. Comentarles que en realidad la idea matriz, como le decía, nos parece muy bien en el aspecto de dar una mejor comunicación a las comunidades y y que se dé una mejor participación ciudadana. Coincidimos con ello. Debo comentar que nuestros asociados están realizando trabajo con las comunidades. Es un tema que han ido perfeccionando periódicamente y que obviamente siempre hay espacios de mejora, lo cual nuestras compañías están en esa línea habitualmente. No obstante, este proyecto de ley nos presenta varias situaciones en las cuales nos crea algunos problemas. En general, porque consideramos que este proyecto de ley nos va a dificultar lo que es el cierre de la brecha rural que aún existe con los sectores rurales. Si nos vamos a las cifras que nos entrega la primera medición de bienestar social, que es el último dato así de abierto, del año 2021 del Ministerio de Desarrollo Social. Hemos avanzado en relación a esto, pero de todas formas esto nos da una visión de que existe al menos un 13% de diferencia entre lo que es la conectividad rural del acceso a Internet en el hogar con lo que es en el sector urbano. Básicamente, sabemos que muchas de las personas en el mundo rural se conectan a través de sus aplicaciones móviles, ya sea a través de un smartphone, de una tablet o también de una van. Hay un 17% de los hogares que se conectan a través de Internet fijo según la CACEN del 2022 y un 6,4% a través de accesos satelitales. El resto, para llegar a esta cifra que estimamos hoy día debe estar más cerca del 80 que del 77, lo hace a través de un servicio de Internet móvil, independiente de los dispositivos. Obviamente, en la medida que pongamos más trabas para el despliegue de la infraestructura en las zonas rurales, vamos a ir ampliando los plazos para ir avanzando en el cierre de esta brecha, que obviamente es una materia que entiendo nos convoca a todos. ¿Qué nos ocurre? Que cuando, a pesar de que estamos de acuerdo con el fundamento y con el hecho de que informemos mejor, no tan solo de informar mejor en cuanto al despliegue de redes, sino también para los beneficios que trae Internet a las comunidades y el despliegue de infraestructura. Si uno mira en la misma CACEN, no lo puse acá en la presentación, pero si uno mira dentro de la misma CACEN, cuando se le pregunta a la gente que no tiene conectividad en el hogar, independiente de la forma, más de un 40% de la gente de las zonas rurales nos indica que no lo hacen porque no sabría nadie en su hogar cómo usar ese Internet, y otro 20% indica que no lo haría porque no le interesa a nivel la necesidad. Entonces tenemos ahí que hacer todo un trabajo tanto por la brecha de conectividad como por la brecha de acceso y la brecha de uso.
Pero ¿qué nos pasa? Que cuando vemos el cambio que se quiere hacer en los artículos en este proyecto de ley, en el artículo 116 bis, que es tal vez el que más complica, cuando se elimina la restricción, la facultad que se tiene hoy día de presentar proyectos en la DOM en las zonas en las zonas rurales, solamente con un aviso, nos estamos llevando toda la tramitación al sistema que hemos visto en las sesiones anteriores y también con el informe de la CENEP, que tiene varias trabas en cuanto a los tiempos para lograr la conectividad. Entonces, pensamos que este cambio obviamente va a atentar contra el objetivo que todos tenemos del cierre de brecha digital en las zonas rurales. ¿Y por qué lo vemos así? Porque la situación de aviso en zonas urbanas solamente se puede hacer uso de ella cuando las antenas son de menos de 3 metros de altura. No obstante, en las zonas rurales hicimos un muestreo con las antenas 3G y 4G en torno a las 5.600 antenas. De ellas, solo un 3% corresponde a antenas de menos de 3 metros. Por lo tanto, la mayoría de la infraestructura que se requiere desplegar en las zonas rurales quedaría sometida al procedimiento más largo y más engorroso. En el caso de las antenas 5G, tomamos una muestra de 700 antenas y de esas un 99% corresponde a antenas más de 12 metros. Entonces, por lo tanto, nos estamos yendo a aquel sistema de tramitación que requiere presentar expedientes más complejos y que también tiene plazos más largos. Por lo tanto, en comunidades rurales vamos a pasar de áreas en las cuales tenemos un trámite inferior a un mes en las DOM a aquellos que nos señalaba la Comisión Nacional de la Evaluación y la Productividad de más de 400 días. Nuestras empresas asociadas a Chile Telco están cada vez haciendo menor despliegue ellos e instalación de las redes, lo cual están haciéndolo a través de los servicios de los operadores de infraestructura. Estos plazos nos los compartió uno de los operadores de infraestructura, American Tower, y para ellos las cifras son aún mayores que las que nos expresaba la CENEP en estos últimos años. El trámite de concesiones, ya lo habíamos visto, el periodo que toma dentro de la Subtel, que está dentro de los 420 días, para tener una total tramitación, teniendo claro que en el procedimiento de la Subtel existe la opción de que algunos de los operadores, de los vecinos, hagan objeciones técnicas a los proyectos 30 días después de que se publica el extracto con el cual se hace la solicitud de concesión. Pero en el lado de las DOM, que es donde tenemos el mayor problema y que obviamente es donde más se nos impacta la tramitación a nivel local, tenemos primero un periodo que solamente en la comunicación a los vecinos, como está hoy día el proceso, nos toma un tiempo de 65 días previo de ingresar a las DOM. ¿Ya? Y luego de ingresar a las DOM tenemos para obtener el permiso de instalación 240 días, después aproximadamente 60 días en la construcción de la torre y finalmente otros 90 días para la instalación, para la recepción de obras por parte de la DOM. Con lo cual estamos pasando hoy día de un proceso que es bastante expedito, optimizable por supuesto, que es de 15 días a periodos que van entre un año y medio. Obviamente esto nos va a significar un retardo. Comentado con nuestras compañías, efectivamente hay vecinos que presentan oposición a las antenas, pero son la minoría de los casos porque la mayoría de las comunidades lo que quiere es poder contar con el servicio rápidamente. Entonces, nuestra solicitud, obviamente, en la medida de que estamos comentando este proyecto, agradeciendo la oportunidad que nos permitan comentarlo, es que básicamente trabajemos en la dirección de ver que compatibilicemos el objetivo de darle una mejor información a los vecinos, pero no llevándonos al peor de estos mundos, que es con estos trámites tan largos que exceden las expectativas de los vecinos de poder contar con el servicio
y también las de nosotros de poder ir cerrando la brecha digital. Estos plazos, como les comentaba, son un poco más largos que los que estableció la CENEP y obviamente se refieren más bien a los plazos actuales de tramitación. Pero más allá de los plazos, también nos quedan algunas dudas en cuanto a cómo se armonizan los requerimientos de este proyecto de ley en cuanto a informar a los vecinos de la comunidad. Con otros artículos de la ley de antenas que está vigente hoy día. Por ejemplo, hoy día la ley de antenas tiene zonas urbanas en donde hay exigencias de compensación y armonización. Y existe un catálogo del MIMBU de cómo se hace esa armonización. Pero toda esta estructura está pensada para sectores urbanos que no necesariamente aplican a sectores rurales. Por lo tanto, habría que generar los cambios normativos y también reglamentarios para que se pueda tener una armonización o una interpretación de cómo se da esta armonización en los sectores rurales. La pauta de aplicación, como les digo, no es tan clara, por lo tanto, nos quedamos básicamente que tampoco están aplicables las obras de compensación, eh, justamente porque obedecen a criterios urbanos y no criterios rurales. Por lo tanto, habría que hacer también una adecuación de todos los artículos que señalan de esta norma y de la norma que está aplicada a ello. Lo que nos complica también, como les decía, es que la lógica que existe en la ley de antenas es básicamente que no fueran tan feas, tan altas las antenas, que hubiera una proliferación de estas antenas arriba del Cerro San Cristóbal, del Morro de Arica, etcétera, pero que hoy día, adicionalmente, ha llevado a que la mayor parte de la infraestructura se haya migrado a aquellas que son más pequeñas, que pasan desapercibidas, que van en el mobiliario urbano, en carteles publicitarios, etcétera. Pero, como les comentaba previamente, en las zonas rurales no existen los espacios para hacer por lo general la instalación de estas antenas que son menos visibles. Y nos vamos a las infraestructuras de alto terreno, de alta altura. La mayoría de las antenas son de más de 30 metros y eso básicamente para poder dar cobertura a una población que está más dispersa. Entonces tampoco existe esta forma de cómo tenemos un objetivo en la ley de antena que era disminuir lo feo, por decirlo así, además de los otros elementos que hay, pero que acá obviamente no lo podemos hacer porque requerimos antenas más altas y porque tampoco existe la infraestructura en la cual hacer uso de la infraestructura de menor tamaño y menos invasiva. Entonces, general, habría que el proyecto de ley no solamente tratar estos dos artículos en los que hoy día se están interviniendo, sino que tendría que haber una armonización más de fondo de este proyecto, en este proyecto de ley. Creemos que también es necesario en este proyecto de ley avanzar en algunas de las recomendaciones de la CENEP en cuanto a la definición de las zonas preferentes, que está consagrado en el artículo 27 del 116 bis F, en cuanto al acceso al territorio, porque obviamente, como nos señala el informe de la CENEP, las zonas preferentes que deben establecer las municipalidades y que facilitarían el despliegue con menos problemas, dando menos problemas a los vecinos, hoy día en la mayoría de las municipalidades no está hecho. Entonces también es requerido un trabajo para que las municipalidades avancen en eso. Y como también se ha señalado en este informe de la CENEP, en una simplificación y estandarización de los trámites. No existen los mismos criterios en todas las DOM para la aplicación. Por ejemplo, algunas de las municipalidades piden tener tramitada totalmente la concesión con Subtel antes de poder iniciar la presentación del expediente, lo cual obviamente alarga todavía más los plazos, a pesar de que la norma indica que con la solicitud presentada en Subtel ya se puede iniciar el trabajo en las DOM. Entonces, esa simplificación y estandarización de los trámites en las DOM lo vemos absolutamente necesario para poder avanzar. Y obviamente pensamos que para atender a
al mundo rural y a las zonas extremas. Es muy importante que sigamos trabajando en esta alianza público-privada que nos permita llegar a todas las zonas en las que hay baja factibilidad técnica y económica. Eh, Señor presidente, eso quería comentarles. Muchas gracias. Quedo abierta a cualquier pregunta. Estimado subsecretario, ¿quiere hacer algún comentario? Sí, muy breve, presidente, estamos a un minuto de que se haga la extensión. No, primero decir que estamos nosotros en lo conceptual muy de acuerdo con el proyecto de ley que se presentó. Nosotros no entendemos que se haga esta diferencia entre un habitante de una localidad rural versus un habitante de una localidad urbana, ¿ya? Creo que es bueno separar dentro del proyecto de ley, es parte de lo que hemos ido conversando con el senador Castro cuando hemos discutido esto, que esto debería aplicar en localidades rurales. No, cuando se instala una torre en la punta de un cerro no está afectando a vecinos directamente, por lo tanto es distinta la condición. Y lo otro es de toda lógica, primero homologar procedimientos, porque es verdad lo que dice Pupi respecto a que los directores de obra municipal son muy creativos, ¿ya? Y en distintos municipios se encuentran requisitos muy diferentes para la presentación de los proyectos. Creo que también es muy bueno aprovechar la instancia para que se actualice el reglamento. Y por último, creo también necesario, aparte de escuchar a la IDICAM, que son donde están agrupados los fabricantes de las torres, que son los afectos por esto, creo que también sería bueno tener la opinión de la Comisión de Vivienda y Urbanismo, porque esto es una ley de vivienda. Nos impacta por las telecomunicaciones, pero es una ley de vivienda. Solo eso, presidente. Muchas gracias, subsecretario. Bueno, para eso es el proceso legislativo, justamente para, digamos, dialogar, buscar el- 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 la conversación más óptima para ir puliendo alguna iniciativa. Así que esto, como bien indicaba la citación, es el inicio del estudio. Vamos a seguir recabando opiniones, ¿no? Vamos a proponer una lista de invitados, le vamos a pedir a los senadores que nos lo hagan llegar para poder ir viendo cómo nutrimos la discusión. Así que le agradecemos a Pupi Rojas, ¿ya? La gerente general de Chile Telco, por su presentación y por sus observaciones respecto al proyecto. También refuerzo el agradecimiento a nuestro ministro, al subsecretario, a su asesora y a su jefe de la División de Transporte Público Regional, también a Raimundo de la Biblioteca y a todos quienes nos acompañaron. Y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias. Recording stopped.